estimar esfuerzos para promover y garantizar el acceso a la salud para esta población. Como dijo Henry Friedrich Emil, filósofo suizo, saber envejecer es la obra maestra de la cordura y una de las partes más difíciles del gran arte de vivir. Es así como damos paso a la conferencia Retos del envejecimiento y la salud mental, a cargo del doctor José Luis Olivares Neumann, quien es médico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con especialidad en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Tiene alta especialidad en geriatría por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Fue coordinador del Servicio de Rehabilitación del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y labora actualmente en Prisma, que es un centro de atención avanzada en movimientos anormales y demencia. Les pido un aplauso para el doctor José Luis Olivares. Hola, muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a participar en este foro. Para mí es muy especial poder estar aquí el día de hoy por primera vez en estas jornadas de psiquiatría de la Clínica Psiquiátrica Dr. Everardo Neumann Peña. Vamos a hablar el día de hoy de un tema que nos concierne a todos, que es el envejecimiento y la salud mental. Quisiera que primeramente hagamos un ejercicio. Los que tienen donde apuntar y los que no mentalmente, en la hoja, los que tienen buena memoria, hagan apuntes mentales. Vamos a escribir a qué edad creemos conveniente o deseamos morir. Vamos a darles un tiempo para que lo piensen, lo reflexionen y lo escriban. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio que también son pocos minutos porque creo que puede ser algo muy importante, pero si me hacen el favor de hacer el ejercicio, si pueden redactar un epitafio para ustedes, un epitafio breve. Pensar que quieren que diga su epitafio, si quieren que diga algo sobre lo que han vivido, o sobre si quieren agradecer, o cómo quieren que lo recuerden, o cómo quieren ver si han trascendido. También vamos a dar unos 2 minutos. Muy bien, y última parte del ejercicio es que nos imaginemos una situación hipotética en la cual algo nos pasa, un accidente, una enfermedad degenerativa, cualquier situación que nos pone en una situación de discapacidad y que necesitamos que inmediatamente alguien venga y nos cuide, nos apoye y nos acompañe, pero este alguien no puede ser ningún familiar. Necesito que escriban las primeras 10 personas que se les ocurra que puedan cuidar de ustedes por al menos 10 días consecutivos. Esto puede costar un poco más de trabajo, entonces vamos a dar un poquito más de tiempo. No se vale familiar.
acuerdo, bueno, muchas gracias. Vamos a guardar esta información para el final de nuestra plática, para hacer algunas reflexiones y vamos a dar inicio. El envejecimiento es una situación, no le quiero denominar problema, que se está dando a nivel global. ¿Así está bien? ¿Me escucho mejor? Ok, díganme por favor para saber. Entonces, el envejecimiento es una situación, un problema que se ha dado a nivel global desde hace bastantes años. Hay países en los cuales su población ya ha envejecido, tal es el caso de países de Europa y algunos países de Asia, como puede ser Japón. La proporción de la población adulta mayor en esos países ya es muy alta, pero hay otros países, como son los países latinoamericanos, que apenas están comenzando con un proceso de envejecimiento denominado transición demográfica. En esta imagen podemos ver, para la situación del año 2015, la proporción de personas de 60 años o más por país, y vemos que en este año 2015 no superaba el 20% de la población en la mayoría de los países, y en el caso de México no supera inclusive hasta el 2015 el 10% de la población adulta mayor. Por definición, adulto mayor significa es una persona que se escogió la corte por la edad de jubilación de 65 años o más. Hace algunos años era 60 y ahorita, si ven las noticias, están tratando de incrementar la edad de jubilación entre 70 y 75 años. Proyecciones para el 2050. Tenemos entonces que ahorita estamos en el 2020 y en 30 años, una de cada 4 personas en diversas partes del mundo va a tener igual o más de 65 años. México, junto con Latinoamérica, forma parte de estos países, pero si nos damos cuenta, ya países como Europa, como mencionaba, Canadá, Japón y China, más del 30% de la población va a tener 65 años o más. Esto se convierte entonces en un gran reto. El envejecimiento no es equivalente a discapacidad, pero es un factor de riesgo importante para alterar la capacidad funcional y la capacidad intrínseca, y es eso de lo que vamos a hablar en estos momentos. Entonces, datos duros. En el 2015 había aproximadamente 600 millones de personas en el mundo que eran consideradas adulto mayor. Para el 2050, esta cifra va a alcanzar los 2.000 millones de personas. Ya en muchos países están iniciando programas de atención y abordando el tema, y en México afortunadamente ya se ha comenzado, mas sin embargo podría ganarnos. Entonces se está dando el fenómeno de transición demográfica. Como mencionaba, el envejecimiento de la población es uno de los mayores retos a los que se enfrentará la sociedad durante la primera mitad del siglo, y ha aumentado entonces la población adulta mayor debido a dos principales cosas. Ha disminuido las tasas de fecundidad, pero también han disminuido las tasas de mortalidad. Afortunadamente ha habido muchísimos avances en salud. Anteriormente, con las campañas de vacunación, bueno, ahora hay antivacunas, ¿no? Pero antes ya se consideraba desaparecida la polio, casi desaparecida la tuberculosis, el sarampión, la rubiola, y eso favorecía que los niños sobrevivieran. La mejora también en la atención obstétrica y ginecológica, la atención materna, eso ha disminuido la mortalidad. La atención en las afecciones infectocontagiosas también. Y eso provoca que entonces la gente pues llegue a más edad y la esperanza de vida está aumentando, ¿sí? Y provoca también que comiencen a presentarse a nivel epidemiológico una mayor proporción de enfermedades no transmisibles como son las crónico-degenerativas, llámese diabetes, hipertensión o enfermedades crónicas como neurodegenerativas, Alzheimer, demencia o neurológicas como Parkinson. ¿Recuerdan ustedes en su clase de primaria o preparatoria la pirámide de población? A todos nos dieron esa pirámide de población del INEGI. Y era muy fácil porque ya de memoria te sabías la pirámide y sabías que va a costar a los niños y que los recién nacidos iban a ser mucho más que los que están hasta arriba, que van a llegar hasta edades de 90, 80, 100 años. Sin embargo, hay un proceso de cambio de inversión en la pirámide poblacional. Una formación de un hongo, ¿no? Los que han visto Mario Bros se parece a Nico. ¿Sí lo ven?
en la cual la tasa de natalidad está disminuyendo y la esperanza de vida incrementándose. Ahorita, afortunadamente, en esta tasa la mayoría de la población estamos en nuestra edad productiva. Sin embargo, incluyéndome, para el 2050 vamos a ser adultos mayores que probablemente nos estén obligando a seguir en nuestra edad productiva. Y si quisiéramos, ¿por qué no hacerlo? El gran reto es poder. La esperanza de vida en México ha aumentado, como mencionaba. De 74 años, que se tienen aproximadamente a día de hoy, vamos a aumentar a 2050 para 80 años. Y es muy importante entonces que no nada más se aumente la esperanza de vida, sino se aumente la capacidad funcional de las personas que sobreviven a esas edades. México está envejeciendo muy rápido. Por ejemplo, a Francia le tomó 150 años el que el 20% de su población fuera adulta mayor, desde aproximadamente 1850. Y a países latinoamericanos como Brasil y México nos va a tomar menos de 30 años el tener esta tasa. Francia, España, diversos países de Europa vieron el problema que se les venía, crearon diferentes planes de atención para el adulto mayor y se prepararon. México, estamos en eso, nos agarraron, ¿no? Nos agarramos en la NASA. Y afortunadamente diversas instituciones como el Instituto Nacional de Geriatría, INAPAM, han logrado hacer algunos planes de atención. En esta tabla tenemos entonces los años vividos con discapacidad después de cumplir 60 años. Si nosotros en este momento tenemos la fortuna de cumplir 60 años, la probabilidad es muy alta de que logremos vivir al menos 22 años más. O sea, si tenemos 60, es muy probable que logremos vivir al menos hasta los 82 años. Sin embargo, de esos 82 años en México, 17.3 son años de vida saludable y los otros 5 años la persona estaría literalmente en un nivel de discapacidad que requiriera atención y cuidados continuos. Eso conlleva un grave problema porque ¿quién se va a encargar de nosotros cuando cumplamos 75 años? ¿No? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a salvar? Tenemos que planificar. Entonces hay repercusiones considerables en el funcionamiento de las estructuras sociales con el denominado transición demográfica. Se cambian las tareas dentro de las familias. Hay familias en las cuales inclusive hay adultos mayores cuidando de adultos mayores. Este es un fenómeno muy frecuente ya en México, en el cual un adulto mayor de 65 años está cuidando a su padre de 90 años o más, o a su madre de 90 años o más, y los hijos trabajando, ¿no? Esto genera muchísimas complicaciones porque en muchas ocasiones el adulto mayor de 65 años o más ya tiene ciertas enfermedades, ciertas comorbilidades y cierto nivel de discapacidad. Hay un aumento entonces en la necesidad de asistencia médica, psicológica y socioeconómica y elevación en la frecuencia del número de enfermedades crónicas degenerativas, como mencionaba. Aparte entonces del fenómeno de transición demográfica, se está dando el fenómeno denominado transición epidemiológica. En esta gráfica podemos observar claramente los cambios en la prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas del 2012 versus el 2001. Vemos aumento importantísimo de una prevalencia, por ejemplo, de 7.7% a 17% en artritis, de 16 a 21% en diabetes, de 15 a 21%, casi 22%, en hipertensión arterial. Entonces, en cuestión de salud, nosotros tenemos que cambiar el punto de vista y empezar a capacitar desde el primer nivel de atención, como ya se está haciendo, en atender estas enfermedades crónico-degenerativas. Bueno, pero no hemos hablado todavía de los trastornos mentales, ¿verdad? La prevalencia de depresión en adultos mayores en México es alrededor del 17%. La prevalencia de deterioro cognitivo leve, aunado a la demencia o enfermedad de Alzheimer, con la enfermedad de Alzheimer, que es la más prevalente, en conjunto son alrededor del 15%. Son los dos trastornos mentales más prevalentes en adultos mayores en México y, como vamos a ver, son los dos trastornos mentales que conllevan mayor grado de discapacidad y de carga global de enfermedad. Por ende, son los que son necesarios atender de manera urgente.
vamos a hablar de un concepto que se denomina carga global de enfermedad. Este concepto se define como la medida de las pérdidas de salud atribuidas a diferentes enfermedades y lesiones, incluyendo las consecuencias mortales y discapacitantes. Se da por una simple suma entre los años vividos con discapacidad y los años de vida perdidos por muerte prematura. A eso se denomina años de vida ajustados por discapacidad o años de vida saludable. Enfermedades que causan una muerte prematura mucho más temprana, por ejemplo, pues el infarto agudo del miocardio. La tasa de supervivencia es baja y provoca que haya muchos años perdidos de vida. Sin embargo, enfermedades, por ejemplo, como la hipertensión arterial o como la diabetes, que por ende puede causar retinopatía diabética, pueden causar muchos años vividos con discapacidad, aunque no disminuyan sustancialmente la esperanza de vida. En adultos mayores, bueno, mencionar que en población general la depresión es la segunda causa de carga global de enfermedad a nivel mundial, por arriba de enfermedades crónico-degenerativas metabólicas como diabetes, como hipertensión o enfermedades musculoesqueléticas y neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson. Pero ¿qué sucede con los adultos mayores y con los adultos mayores en México? Vamos a dividirlo en años de vida con discapacidad en hombres y mujeres. Tenemos arriba el número 1 en ambos lados por la diabetes. Después viene lumbalgia, sordera, pero en hombres, y el número 4 en causas de discapacidad está la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Una enfermedad neurodegenerativa que ahorita se está dando casi a niveles epidémicos y que por desgracia no encontramos una cura, pero existen muchas intervenciones para enlentecer su progresión y mejorar la calidad de vida. En cuanto a mujeres, la enfermedad de Alzheimer es mucho más prevalente y no es la cuarta, es la segunda causa de discapacidad, ¿sí? Pero hoy también ya está apareciendo otro trastorno muy importante, que es la depresión unipolar mayor en el número 7, ¿de acuerdo? De años de vida vividos con discapacidad. Entonces, 1 de cada 4 personas en México tiene alguna limitación funcional, llámese funcionamiento como actividad básica o instrumentada de la vida diaria. Y son más las mujeres que los hombres a estas edades. Si comparamos con otros grupos de edad, pues es muchísimo. 1 de cada 4 es algo importante, pero también nos habla de que entonces tenemos que quitarnos cierto estigma, porque nos está hablando de que el 70% de los adultos mayores no cuenta con discapacidad, no con una discapacidad física ni con una limitación funcional física. Sin embargo, la sociedad puede limitarlos funcionalmente, aunque ellos tengan ciertas capacidades preservadas. Entonces se da el fenómeno de trayectorias de funcionamiento en el abordaje de curso de vida. Hay una que es la trayectoria óptima, en la cual hay una capacidad intrínseca que permanece alta hasta el final de la vida. Posteriormente, que es lo más común, que haya trayectorias interrumpidas, hay acontecimientos vitales que pueden provocar que el funcionamiento, que la capacidad funcional se deteriore o baje. Por ejemplo, un accidente en el cual posteriormente necesita rehabilitación, o por ejemplo una enfermedad de microinfarto en la cual posteriormente le dan una rehabilitación cognitiva, pero también por ejemplo un episodio depresivo mayor grave que requiere 1 mes y medio de hospitalización en un hospital psiquiátrico y posteriormente puede quedar con alteraciones funcionales residuales si la persona no consigue trabajo, pero afortunadamente se le da psicoterapia, se le da tratamiento farmacológico y se da un programa de rehabilitación adecuado cognitivo y también se le invita, ¿no?, en dado caso, a un plan de trabajo digno o de reclutamiento laboral para personas con discapacidad y la persona regresa a tener esta capacidad funcional, ¿sí?, en la que afortunadamente las partes externas del sistema de salud le han ayudado. Ahora bien, una trayectoria con deterioro. La capacidad disminuye de forma constante. Caso clásico, ahí sí, con las demencias, en la cual podemos ayudar en un principio a mejorar cierta funcionalidad, pero lo que manda ahí es el deterioro cognitivo y el funcionamiento va decayendo. Es nuestro trabajo que este funcionamiento que vaya decayendo se
decaiga de una manera sumamente lenta y se vaya preparando tanto a la persona con la enfermedad como a la familia para poder tener una adecuada calidad de vida, aunque el funcionamiento no esté tan bueno. ¿Cuál es la diferencia entonces entre capacidad intrínseca y capacidad funcional? La capacidad intrínseca son las capacidades físicas inherentes al individuo y la capacidad funcional va a estar mediada por factores externos. Por ejemplo, una persona con deterioro cognitivo en la cual se ha adecuado su casa de un piso, ya antes era de dos, ¿no?, con barandales, se le ha puesto letreros a los diversos objetos porque todavía su demencia es un inicio en una fase muy temprana. Si ya fallaba para utilizar los cubiertos, se le brinda un cubierto especial más ancho, una cuchara especial. Entonces esta persona está manteniendo su grado de funcionalidad afortunadamente y no requiere tanta ayuda. El medio externo le ha ayudado y ese también es trabajo del sector salud, favorecer condiciones en las cuales la capacidad funcional se mantenga lo mejor posible, aunque haya decaimiento de la capacidad intrínseca. Entonces, el primer reto es tener una perspectiva de envejecimiento saludable en todas las áreas, ¿de acuerdo? Tenemos entonces que el trabajo de los servicios de salud es el de prevenir enfermedades crónicas y asegurar la detección temprana y el control. Aquí hay dos maneras de atender a los adultos mayores: atender a los que ya están ahorita o comenzar nosotros con la prevención también, ¿sí?, al mismo tiempo, de los que vamos a ser adultos mayores en algunas décadas. Bien importante la detección, y eso es importantísimo en cuanto a la salud mental. Los trastornos mentales son las principales enfermedades en las cuales llegan a pasar décadas, en las cuales se inicia el trastorno, ¿sí?, y en la que acuden a atenderse por los servicios de salud. Hay una normalización de la psicopatología. Por ejemplo, de depresión pueden tardar 8 a 10 años con un trastorno depresivo y o que se agrave mucho o que a alguien se le hace anormal o que llegue una recomendación, acuden a los servicios de atención psiquiátrica o psicológica. También es el caso de los trastornos de ansiedad, que hay gente que dura con su trastorno de ansiedad generalizada 20 o 30 años, ¿sí?, y nunca se ha atendido. En la demencia, pues no se diga, el término mal denominado demencia senil, y normalizar, por ejemplo, el que se le olviden las cosas a los adultos mayores, eso es una mentira. Los adultos mayores sanos no tienen por qué tener olvidos. Entonces, empezamos, para mantener la capacidad de alta y estable, una cultura de prevención, y vamos a promover conductas que mejoran la capacidad. Llámese actividad física, llámese aumento de reserva cognitiva. Después, pues bueno, va a haber, aunque hagamos todo esto, cierto deterioro de la capacidad, pero tenemos que invertir en disminuir o moderar la disminución de la capacidad, ¿sí?, y eliminar obstáculos que impidan la participación y compensar la pérdida de capacidad por los medios que ya mencionaba. Viene entonces una pérdida considerable de capacidad, y ahí es donde entra esta brecha entre capacidad intrínseca y capacidad funcional, y se tiene que dar un plan a largo plazo, un manejo con cuidados paliativos, pero a su vez un plan de adecuación de los medios para mantener la calidad de vida. De la depresión seguramente se ha hablado ya mucho a lo largo de estas jornadas, que es un trastorno afectivo en el cual hoy hay una tristeza normal frecuente acompañada de otro síntoma pivote, que es la dificultad para tener actividades de disfrute, anedonia, ¿no?, y puede estar acompañado de apatía y alteraciones cognitivas como enlentecimiento psicomotriz, incapacidad para poner atención y para concentrarse. Son los criterios clásicos de depresión. Pero hay algunos datos importantes con el impacto de la depresión en el adulto mayor. Primero, el adulto mayor suele tener más síntomas somáticos que sintomatología afectiva dicha propiamente, ¿de acuerdo? Llegan los achaques, llegan los dolores, el malestar gastrointestinal, los temblores, e inclusive van a buscar a otros especialistas o a otras áreas antes que buscar al psiquiatra o a la salud mental. Inclusive la escala de Yesarach de depresión quita todas estas cuestiones afectivas y se enfoca meramente en las cognitivas. ¿Por qué? Porque hay un riesgo. Hay otras enfermedades que pueden causar síntomas somáticos, ¿sí? Por ejemplo, hipotiroidismo, por ejemplo, diabetes, ¿no? Entonces, en el adulto mayor puede haber un declive
funcional y diferentes grados de discapacidad. Hay un término denominado inclusive pseudodemencia depresiva, en la cual la depresión en enlentecimiento psicomotriz es tan grave que pareciera que está empezando con Alzheimer la persona, ¿sí? Afortunadamente se rinde el antidepresivo y la psicoterapia y regresa a su estado de funcionamiento previo. Pérdida en la calidad de vida, incremento en la mortalidad, incrementa el riesgo de mortalidad de otras enfermedades crónicas. Bien importante, vamos a hablar de esto, sobrecarga de cuidadores, mayor demanda de recursos sanitarios y una pobre adherencia a tratamiento médico. Dato importante, menos del 50% de los adultos mayores con depresión están diagnosticados, ¿sí? Y es importante en nuestro trabajo estar observando a los adultos mayores para recomendarles el que reciban atención médica. Factores de riesgo, importantísimo: discapacidad, antecedente de depresión, el duelo. El ser humano en la vejez pues está enfrentando a muchísimos duelos, a pérdida de seres queridos, pero también a pérdida de funcionamiento, a desafectación sensorial, a hipoacusia, por ejemplo, a pérdida de la vista. Son duelos continuos y repetidos. La soledad es un factor de riesgo importantísimo, que solo la soledad aumenta la mortalidad como variable independiente con cualquier enfermedad. Comorbilidades, el uso de polifarmacia y medicamentos, y una situación muy especial en una fase de vida que es la jubilación. La jubilación, como su nombre lo dice, puede provocar júbilo, pero si una persona que tiene 30 años trabajando en lo mismo no hace un plan adecuado, puede perder el sentido de la vida como tal, y hay un riesgo de duelo importante y de un duelo patológico. El dolor también es un factor de riesgo importantísimo para desarrollar depresión, y hay enfermedades crónicas, por ejemplo la osteoartritis o artritis, que pueden provocar. Vamos a hablar entonces del otro pivote en cuanto a los retos en la salud mental de los adultos mayores, que es la demencia y característicamente la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque esta abarca aproximadamente 60-70% de los casos. La enfermedad de Alzheimer predominantemente se da después de los 65 años, solo un 10% se da antes, de inicio temprano, y es un trastorno neuropsiquiátrico irreversible y progresivo que se da por una pérdida neuronal en las áreas de memoria. Entonces hay una pérdida, inicialmente una pérdida de memoria, pero después también va a haber fallas en orientación, fallas en praxis, en la capacidad de realizar actividades, y por ende es una enfermedad muy discapacitante. El factor de riesgo más importante para desarrollar Alzheimer es la edad. Importante el mensaje, es un factor de riesgo. No quiere decir que porque tengamos una edad avanzada nos va a dar la enfermedad, ¿me explico? Pero es el factor de riesgo más importante. A los 65 años hay una prevalencia alrededor de 6.2%, y se va duplicando, casi replicando en cada década. A los 80 años 20%, y alrededor de los 90 años casi 45%, una de cada dos personas tiene fallas cognitivas. Y ahí es donde es nuestra obligación hacer pruebas de detección temprana y tamizaje. Algo muy importante que mencionar es que afortunadamente ya se han encontrado factores de riesgo para desarrollar Alzheimer que son modificables. Alrededor del 35% de los factores de riesgo nosotros podemos incidir a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, controlar los factores cardiovasculares, síndrome metabólico, ¿sí? Y no modificables, pues bueno, ahí no podemos hacer mucho, pero tenemos que aprovechar que podemos hacer algo con el otro porcentaje. El Lancet en el 2017 entonces lanzó un programa de prevención para enfermedad de Alzheimer, en la cual hay intervenciones como incremento de la reserva cognitiva, reducir el daño oxidativo y reducir la inflamación cerebral, adheriéndose entonces a una dieta mediterránea. Primero, preservar la audición, entrenarse cognitivamente y enriquecer la red social, que ahorita me van a decir cuántos de sus seres queridos, amigos, los pueden cuidar. Tratar obesidad, tratar depresión, importantemente dejar de fumar y adherirse a una dieta mediterránea. Para el diagnóstico oportuno entonces es muy importante, y es un gran reto para nosotros, quitar estereotipos, evitar viejismos, ¿sí? No decir que es normal que un adulto mayor tenga problemas de memoria, y acudir a un tamizaje con un psicólogo, psiquiatra,
geriatra, o alguien capacitado en realizarlo, que puede ser una prueba, un Minimental o un MOCA, a las siguientes edades. De 65 a 74 años hay que acudir a tamizaje una vez, si hay algún factor de riesgo, como les mencionaba, y hay una queja de pérdida subjetiva de memoria, algún olvido de repente, que estén olvidando más frecuente las cosas, hay que acudir al tamizaje. Probablemente no sea Alzheimer, probablemente hay otra causa de pérdida de memoria, como puede ser depresión, como puede ser ansiedad, sí, pero tenemos que evaluar. Entre los 75 y 84 años se sugiere al menos cada 2 años y en cuanto exista queja cognitiva. Y después de los 85 años, aunque no haya queja, mínimo una evaluación anual. Eso es muy importante y esto va a favorecer entonces el diagnóstico oportuno y va a modificar un poco el curso de enfermedad. Va a hacer que el deterioro se haga mucho más lento en el tratamiento farmacológico y psicosocial adecuado. Las ventajas del diagnóstico oportuno de enfermedad de Alzheimer entonces son iniciar tratamiento farmacológico de forma temprana para endurecer la progresión, anticipar problemas de adherencia al tratamiento, asistir a cuidadores primarios y a familia en la planeación a futuro. Si uno identifica el Alzheimer en edades tempranas, la persona aún tiene capacidad de decisión y puedes saber qué hacer su testamento, ¿sí? Directivas al final de la vida, qué quiere hacer, cómo quiere morir en casa, quiere que lo estén resucitando, le estén dando RCP, y lo deja por escrito y eso va a evitar problemas para él y para la familia en un futuro. Entonces, si lo detectamos de forma temprana, vamos a poder aconsejarlo, vamos a hacer un servicio de consejería para que el adulto mayor realice estas cosas. Ya avanzado, pues es imposible realizarlo. Referencia temprana a grupos de vida mutua, acceder a intervenciones psicosociales y, bien importante, participar en protocolos de investigación. Entonces, un reto es modificar las percepciones erróneas o mitos sobre la vejez que hay en México, y para esto el Instituto Nacional de Pediatría ya ha realizado diversas encuestas. Por ejemplo, aquí se hizo una encuesta, estaban de acuerdo, ni de acuerdo ni de desacuerdo, en desacuerdo o no contestó. Mencionaba, las personas mayores se irritan con facilidad. El 65% de los que contestaron piensan que sí, ¿sí? Cuando pues afortunadamente hay adultos mayores, la gran mayoría pueden ser muy accesibles, no irritables, estar tranquilos, pero bueno, la mayoría piensa. Las personas mayores son como niños, también mayor del 60% los infantiliza, ¿no? Les quita esta capacidad de decisión, y también es una situación paternalista en la cual ya mencionamos que 70% pueden ser totalmente independientes y autónomos. Los adultos mayores son menos productivos, también, bueno, no la mayoría, pero bueno, sí la mayoría, pero no más del 50%. A medida que nos hacemos mayores perdemos el interés en las cosas, pues yo creo que más bien cambian los intereses, pero si no está deprimido alguien, pues no creo que pierda el interés, ¿no? O si no tiene deterioro neurológico. Los jóvenes trabajan mejor que los mayores, pues no, más bien se van adquiriendo distintas capacidades conforme va avanzando la edad, ¿no? Y quizá no se piense tan ágilmente sin tener deterioro, pero hay mayor experiencia. La experiencia es algo que no te da ninguna otra cosa más que la edad. Ahora bien, otras preguntas. En la actualidad, ¿qué tanto considera que los hijos están dispuestos a cuidar a sus padres cuando estos sean adultos mayores? Vamos a ver. Aquí dividieron por grupos de edad, inclusive también por regiones del país. El 60%, 60 años y más, mencionan que el 19% pues dice que sí, ¿no? Pero el 30% de los adultos mayores de 60 años menciona que solo están algo de acuerdo en que en cuidar a sus padres cuando son adultos mayores. Inclusive los adultos mayores están buscando su independencia, están buscando su autonomía. Eso es lo que yo traduzco, que quieren mantenerse independientes y autónomos. O sea, mi hijo no me tiene por qué cuidar, yo tengo que lograrlo. Pero bajando la edad, por ejemplo, 50, 59 años, 40, 49 años, va aumentando el desacuerdo, ¿sí? Inclusive si se está separado o divorciado, y también si se es del norte. Con todo respeto para los del norte, si alguien es de Chihuahua. Y entonces se da la ONU, que es
justamente el contexto en el que se dan estas jornadas, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una derivación de lo que se dio en el 2000, que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desgraciadamente, esto solo es una propuesta, ¿sí? No es una convención de la ONU, y por ende, desgraciadamente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son vinculantes, ¿sí?, con las autoridades de los diferentes países. El país que hace voluntariamente adopta la propuesta, pero en cualquier momento se puede salir, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en la Convención de Naciones Unidas para la Atención de Personas con Discapacidad, esta sí fue una convención en la cual, si es parte de la ONU, no tienes de otra como país. Si quieres seguir siendo parte de la ONU, es vinculante, y muchas de las leyes recientemente que se han aprobado es porque la ONU, la OMS, manda al Estado mexicano a realizarlas. Desgraciadamente, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible entonces no son vinculantes, entonces solo se hace lo que se quiere y lo que se puede. Terminar con la pobreza ya sería una ponencia excelente en la cual la pobreza es un factor de riesgo importantísimo para desarrollar muchísimos trastornos mentales, y en la perspectiva del curso de vida, pues eso se mantiene, la pobreza en el inicio, la pobreza constante, pero también en los adultos mayores. Inclusive en esta voluntariedad ya se está proponiendo, bueno, ya está la pensión universal para adultos mayores, que aunque es muy escasa, algo se está haciendo. Seguridad alimentaria y nutrición mejorada, cobertura de salud, incluyendo protección de riesgo financiero, que esto es bien importante en el caso de los cuidadores. Generalmente, cuando una persona, un adulto mayor, comienza a tener datos de discapacidad, de alteración funcional, alguien se queda a cuidarlo, y generalmente no son profesionales pagados, generalmente es un familiar, y este familiar pues deja de trabajar, deja de ser productivo económicamente, aunque es muy productivo estando en la casa. En algunos países, afortunadamente, se les brinda una pensión a estas personas que se quedan en casa. Garantizar una educación y calidad, igualdad de género, crecimiento económico sostenido, reducir la desigualdad dentro y entre los países, y la cuestión de infraestructura. Afortunadamente, cada vez hay más rampas, cada vez hay más barandales, cada vez hay más modificadores contextuales y ambientales que van a favorecer que no haya alteraciones en el funcionamiento de discapacidad. La premisa o el objetivo también de los Objetivos de Desarrollo Sustentable es nadie se queda atrás, ¿sí? Que esto habla del cambio en cuanto a los objetivos del milenio, en cuanto a que se debe de ver a la persona como no un sujeto de servicios, sino un sujeto de derechos humanos, y brindar atención a poblaciones vulnerables, llámese personas con discapacidad, pero llámese también adultos mayores. Entonces, las premisas, según el Instituto Nacional de Geriatría, respecto a los adultos mayores, es modificar estereotipos que los relacionan con dependencia y carga. No existe una persona mayor típica, hay muchas formas de envejecer. Lo ideal es envejecer de manera activa, de manera saludable y, si es posible, de forma exitosa, ¿sí? Pero hay quien se siente muy viejo a los 40 y hay quien a los 80 se siente muy joven. El envejecimiento, como mencionaba, es un estado subjetivo del ser humano, ¿sí? Aunque se empieza a envejecer desde el momento de la concepción. El estrés oxidativo está, las células que utilizan la respiración mitocondrial favorecen, por ejemplo, el acortamiento de telómeros. Entonces, de que se concibe uno, empieza a envejecer. Obviamente, el deterioro funcional ya más orgánico, entre las funciones de los órganos, comienza a partir aproximadamente de los 35 años. Entonces, no existe una persona mayor típica. La edad avanzada no implica dependencia, y eso es bien importante, debe eliminarse la discriminación. El gasto en la población de edad es una inversión y no un costo, y esto lo tenemos que ver bien importante con las autoridades. Si vamos a aumentar las edades de jubilación, tenemos que asegurarnos que nosotros mismos estemos funcionales cuando lleguemos a esas edades, porque si no, nos vamos a incapacitar por otra cuestión, o no por edad, nos van a jubilar por otra cosa. Y un gran reto es cuidar a las personas que están alrededor de los adultos mayores con discapacidad. Llámese entonces cuidador primario, no necesariamente que tenga un trastorno mental, ¿sí?
Alzheimer o demencia en este sentido, sino que tenga alguna condición crónica o una discapacidad física. Entonces el cuidador es aquella persona que asiste o cuida a otra afectada de cualquier tipo de discapacidad que dificulta o impide su desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales. Hay cuidadores formales o informales, pero aquí en México predominan los cuidadores informales. Sí, generalmente son familiares que en un inicio no saben ni qué hacer, ¿sí? Y es responsabilidad del personal de salud, en este caso si el médico lo atiende o si tiene el apoyo de un equipo multidisciplinario con trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros, comenzar a capacitar al cuidador conforme va etapificándose la enfermedad. Entonces el cuidador primario asume el control y responsabilidad de la persona que cuida 24 horas al día, 7 días a la semana. Es quien siempre está al tanto y eso puede generar algo denominado colapso, que vamos a ver. Un término denominado desgaste o colapso del cuidador menciona que alrededor del 92%, son alteraciones en las condiciones originales, generalmente es un proceso de daño hacia la persona, relacionadas al estrés. 92% sienten mucho estrés, 83% de quienes cuidan son mujeres, y la edad promedio del cuidador en México es de 37.6 años, y de esos, en las distintas cortes, están en México, en cortes mundiales, 61% de los cuidadores cuentan con un diagnóstico, bueno, no se les ha diagnosticado, pero cuentan con un trastorno depresivo mayor, ¿sí? Que eso es muy importante porque alguien deprimido, ¿cómo va a atender a su ser querido? Si parte de los criterios de depresión, por ejemplo, es irritabilidad, ¿sí? Pueden llegar a tornarse agresivos, a tener una alta emoción expresada con altos grados de hostilidad hacia su ser querido, y no es que quieran, es que están colapsados, ¿sí? Pueden llegar también a tener enlentecimiento psicomotriz y no cuidarlo adecuadamente. Entonces el síndrome de colapso o desgaste del cuidador, denominado por Pfeiffer y Sarid, es un trastorno que se presenta cuando se desempeña el rol de cuidador principal de una persona dependiente y se presenta una amplia variedad de signos y síntomas de una persona, un cuidador, por la labor que realiza. Generalmente es el cuidador primario, y aquí es un problema. La gente que está muy motivada de ser el cuidador, ¿sí? Que tiene una alta motivación por hacer las cosas excelente y tener un control completo de la situación, es quien más riesgo tiene de colapsarse. ¿Por qué? Porque está al pendiente de una persona con discapacidad. Hay muchas variables que uno no controla. La enfermedad, por ejemplo, o lo que puede hacer el otro ser humano que está frente de nosotros, si se torna irritable, deprimido, ansioso, si grita, es algo que no podemos controlar, pero que quisiéramos. Entonces hay una demanda excesiva por el paciente y por el entorno laboral sin reconocimiento, y es bien importante que si se es cuidador, tener espacio, tener horas de esparcimiento. Si se tiene familia, hacer roles, ¿sí? Si se tiene dinero y se puede pagar una hora no profesional a alguien conocido, pero que esa hora uno se vaya a tomar su café, esa es una buena inversión, ¿sí? Necesitamos que el cuidador esté haciendo diversas actividades y viva su vida, ¿sí? Aparte. O sea, no es decir, ¿qué hago? Soy cuidador, ¿no? No. Yo hago esto, tengo una familia y aparte cuido a mi mamá, ¿no? O sea, que sea algo, una parte de su vida solamente. Ese es el gran reto y es algo muy complejo, porque en algunos casos, aunque se haga la evaluación familiar y se trate de hacer una junta con los familiares, no todos los hijos o no todos los seres queridos apoyan, ¿sí? ¿Qué hacemos ahí? Pues tampoco los vamos a obligar a apoyar, sino tratar de que vayan dando lo que puedan, ya sea de manera económica o de manera presencial. Finalmente, entonces, son mujeres, hay poca capacidad resiliente en el cuidador y se relaciona mucho a una falta de preparación. Si no saben qué hacer, aunque tengan mucha motivación, pues van a frustrarse constantemente. Entonces, ¿qué tiene una persona con colapso del cuidador? Altos niveles de estrés, inseguridad en la toma de decisiones, empiezan con síntomas psicosomáticos importantes, una sensación de fracaso y soledad, mayor uso de fármacos, tanto del paciente, del adulto mayor, pero también del cuidador, ataques de ira, ¿sí? Crisis de angustia y evitación.
Signos de alarma: si alguien conoce a un cuidador que esté mencionando o lo ven sumamente cansado, deprimido, que esté alejado de las redes sociales y de apoyo, con poco interés en autocuidado, y el alto riesgo del maltrato al paciente, tenemos que hacer ahí una intervención. Inclusive hay algunos lugares en los cuales se indica la hospitalización de la persona con discapacidad por 1 o 2 semanas en lo que el cuidador recupera, ¿sí? Son hospitales de descanso, hospitales de día, pero no con el objetivo de disminuir la psicopatología de la persona con discapacidad, sino de mejorar las capacidades de resiliencia del cuidador. Sería real que en algunos países sí existe y es algo muy frecuente. Entonces, es bien importante que el cuidador reconozca que se tiene esta vulnerabilidad y que establezca límites personales entre el paciente y él. Como había mencionado, su vida, aparte de la vida del cuidador, y solicitar apoyos con un manejo muy adecuado del tiempo. Entonces, uno de los grandes retos es que nosotros en estas edades, a cualquier edad, pero desde ahorita, empecemos a fortalecer nuestra red de apoyo. Levante la mano quien pudo escribir 10 personas que lo cuidarían durante 10 días si tiene una enfermedad de discapacidad. No, ¿verdad? 4 personas. Sobre todo 3. Bien. 2. Ok. 10 días. Y su enfermedad que les da requiere entonces cuidado crónico durante toda la vida. ¿A cuántas personas se reduciría esto? Entonces contamos con la familia, pero no siempre, y desgraciadamente la familia a veces está ocupada en otras cosas, ¿sí? Tiene sus propios problemas. No hablo de que las relaciones sociales sean una transacción, pero pues sí, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? O sea, es una negociación, es fortalecer relaciones humanas, porque pues sí, el Estado tiene responsabilidades, ya vimos, ¿no?, los objetivos de desarrollo sostenible, pero como mencionaba, es algo meramente voluntario de parte del Estado mexicano. O sea, si se acaba el presupuesto, si no hay nada, pues no va a haber una atención para este tipo de situaciones, este tipo de problemas, y nosotros tenemos que prepararnos como sociedad para la situación del envejecimiento y no hacerlo problemático. Un reto también entonces son las diligencias al final de la vida. Alguien mencionaba, ¿no? Es que yo no quiero envejecer, ¿no? Pero pues si no envejeces, ¿por qué no envejeciste, no? Pues porque te moriste, ¿no? A lo que refiero, no hay de otra, o envejeces o te mueres, como mencionaba. Y el bien morir también es algo muy importante, y afortunadamente en México ya estamos preparándonos para esto. Ha habido cambios legislativos a través del Colegio Nacional, a través de la Academia Mexicana de Medicina, inclusive ya se abrió la residencia de cuidados paliativos para los médicos estudiantes, ya hay una residencia directa. Los geriatras también están capacitados en cuidados paliativos, y uno piensa, pues yo como yo se voy a morir en mi casa, rodeado de mis seres queridos, ¿sí?, sin dolor. El acceso, por ejemplo, a opiáceos en trastornos relacionados a dolor es muy importante. Ya está empezando a haber esta legislación y es un gran reto que afortunadamente México está tomando en eso. Ya, bueno, vienen otras cosas debatibles, ¿no?, como puede ser la muerte digna y algo denominado eutanasia, pero diferenciar que la muerte digna no necesariamente es eutanasia, ¿verdad? Simplemente es limitar la vida sin sufrimiento, sin tener que matar a alguien como tal. En otros países, por ejemplo en Bélgica, no sé si vieron esta noticia de una atleta paralímpica que tenía un trastorno por dolor terrible, una enfermedad degenerativa, en la cual pues se le daban tratamientos para el dolor, se le daban muchísimas atenciones y el dolor continuaba, el sufrimiento continuaba. Y ahí la reflexión es, pues si esta persona ya no desea sufrir, ¿por qué evitar, no? Obviamente después de una evaluación del comité de ética, de evaluación psiquiátrica, a ver si no está en una institución suicida por depresión, pero es algo que es muy debatible a futuro, y probablemente me atrevo a decir que por cuestiones meramente de salud pública, ¿sí?, suena crudo, pero así son, pueden decidir que la muerte digna sea más frecuente en adultos mayores. Por ejemplo, la demencia avanzada, ¿no? Yo creo que el ser humano sigue siendo digno hasta el final, pero si alguien
en el inicio de la enfermedad, antes de la enfermedad, toma la decisión de que cuando ya no recuerde absolutamente nada, que esté acostado en una cama, que no se pueda mover ni pueda deglutir, insisto, avanzadísima, ¿sí? Pues qué caso tendría. Inclusive en España ya está prohibido alimentar por sonda nasogástrica, ¿no?, a los pacientes más grandes de demencia avanzada. Se le da solamente su alimentación, su nutrición intravenosa máxima. Ya. No sé por qué aquí enseñarse terapéuticamente cuando ya meramente es baja una calidad de vida, ¿sí? Pero es bien importante que nosotros tengamos la capacidad de tomar esa decisión antes y que nadie la tome por nosotros. Porque bueno, los hijos también se quedan en que qué hago, ¿no? Le quito la vida, no le quito la vida, si no yo lo maté o lo voy a hacer sufrir. Luego se pelean todos los hijos, uno que sí y otro que no, y la comunidad responsable dice que sí y al final no quiere, ¿no? Entonces, yo los invitaría también a hacer este ejercicio de hacer una voluntad anticipada, desde ya, dejamos guardar en un cajón cómo queremos morir, queremos que se nos dé la CP, ¿sí? Si me da tal cosa que quiero que pase, para que así no haya ningún problema y se respete siempre la autonomía y la independencia, que es el gran reto con los adultos mayores. Vamos a cerrar con un fragmento de un ensayo del doctor Everardo Neumann Peña, que si alguien tiene acceso a eso lo recomiendo, se llama El Ser Viejo, y creo que me parece muy ad hoc con el día de hoy. Ser viejo significa haber llevado su vida dando siempre el máximo rendimiento, el haberse interesado y seguir interesándose en lo maravilloso de la vida y sus misterios, el aprender más, el amar más, el ayudar más, sin por ello dejar de ubicarse en su tiempo real, con aceptación, dignidad y decoro, no con resignación sino con espíritu de lucha inquebrantable, con el deseo firme de seguir siendo no indispensable, pero sí necesario y útil para sí mismo y sus semejantes. Cerrando, alguien podría externarme su epitafio. Sé que es algo muy personal, pero sería muy interesante escucharlos y que nos digan por qué. Si no, bueno, se queda. Por ejemplo, el epitafio del doctor Everardo Neumann, tengo entendido que iba así: si mis recuerdos les causa alegría, evóquenme; si mis recuerdos les causa tristeza, olvídenme. Algo muy sencillo que dejó el doctor. No sé si alguien quisiera compartir uno. Por favor. Me van a pasar un micrófono. Bueno, yo tengo 73 años y puse que me quiero morir a los 78. Puse que nadie me va a cuidar. De acuerdo. Y el epitafio puse: como a mí me gustó servir, te pido el apoyo para los demás. Muchas gracias. Dirigido a Dios. Disculpe, ¿por qué a los 78? Porque no quiero estar enfermo. Entonces, si usted está enfermo ahorita, No. Bueno, tengo un problema, pero es de cirugía y ese no es trascendente, ¿verdad? Pero hay enfermedades que sí son muy tristes. si se mantuviera funcional hasta los 82, ¿nos la compra? Ah, no, pues sería una ventaja. Entonces hay que hacer actividades para llegar a eso. Claro. La prevención es importante. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera. Acá adelante, por favor. Bueno, yo pongo, o sea, la edad máxima puse 90 años. Y el epitafio es: vive con responsabilidad y sé lo que deseas ser. Muchas gracias por compartir. 90 años, el número también. ¿Por qué? Tengo 68 años. Está bien los 90. Sí. Okay. ¿Alguien sabe la edad máxima en la cual han estudiado los biólogos a la que podría llegar el ser humano sin tener una enfermedad como tal o discapacidad?
ahorita están en 120 años, si nos enfermáramos de nada. Obviamente hay centenarios que están en 113, bueno, los viejos, pero quizá en unos 30 años, o en más, en 2060, la esperanza de vida en México ya estaría llegando a los 95. A lo mejor nos toca a nosotros. Una participación más que alguien quisiera, Esteban. Acá, bueno, hay 3. Aprovechamos, todavía hay tiempo. Acá, por favor. Hola, buenas tardes. Mira, yo en edad para morir, pues yo no tengo edad. Si yo no tengo edad, yo quiero vivir bien, nada más. Excelente. Sí. Y bueno, mi epitafio quiero que diga, vivió en congruencia con sus convicciones. Entonces, yo tengo mis convicciones y creo que debe uno vivir en congruencia con lo que uno piensa. Es uno de los grandes retos, ¿no? Lograrlo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos? 70. ¿Y de cuánto se siente? Sí. Es subjetivo, ¿verdad? 2 participaciones más, ya para cerrar. Ahí habían levantado la mano. Pues. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo 70 años. En realidad había pensado que una edad buena para dejar este mundo era 60, pero afortunadamente, gracias a Dios, todavía estoy presente. Me he dado la oportunidad de participar en actividades como en esta, que se lleva uno mucho de enseñanza. Muchas gracias, aprovechando. Gracias. Muchas gracias porque fue una exposición magnífica. Gracias. Y mi epitafio me gustaría que dijera: la alegría de vivir no termina, continúa con la alegría de participar en el infinito. Muy buena epitafio. Muchas gracias. Igual, gracias. Yo voy a dar un número redondo. Me gustaría llegar mínimo a los 100 años. Yo tengo 30. Un epitafio, el epitafio que siempre he pensado en él desde hace mucho tiempo es: no lloren mi muerte, pues viví en base a la verdad y no conozco verdad más absoluta que la muerte. Excelente epitafio, creo que lo tiene usted muy bien trabajado, ¿verdad? Lo ha estado masticando. Está bonito. Algo bien importante es destacar que la vejez es la etapa de la vida que más años dura. ¿Sí? Si vemos niñez, adolescencia, edad de adulto joven, y si la vejez a partir de los 60 años, y si vemos que vamos a vivir hasta los 85, pues mínimo van a ser 25 o 30 años en esta etapa. Entonces, hay mucho por hacer en esta situación, en esta etapa. Desde hace rato pues, había levantado la mano una persona allá atrás y ya terminamos. Bueno, mi epitafio es: los años más hermosos son los conectados con mis emociones positivas, optimismo, empatía, etc. Excelente. ¿A qué edad piensa que va a fallecer? Me gustaría a los 70 años. ¿Algún motivo? Le tengo miedo al Alzheimer. La prueba relacional. Entiendo. Pues bueno, les agradezco mucho su participación. Me llevo yo mucho de ustedes.